ustedes. Sigo proclamándoles el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas. Es importante, se acercó a él para suplicarle de rodillas. Si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó. No se podía tocar a un leproso. Y le dijo: si quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrecer por tu purificación lo prescrito por la ley de Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Por la lectura de estas santas Escrituras sean perdonados nuestros pecados. Bueno, no hay ningún evangelio que digamos sencillo, pero sí los hay más complicados. El de hoy es un evangelio sencillo, pero a mi manera de ver, ojalá Dios me dé luz para expresarlo, muy importante para el mundo de hoy. Yo no sé si ustedes se sienten, como dije al principio, en estado de eclipse, es decir, eclipsados. A veces no sabe uno cuál es el camino, no sabe uno por dónde se anda. Hoy, por ejemplo, Guatemala está dividida políticamente, igual que hace 40 años, en de derechas y de izquierdas. Y este tema se terminó, queridos hermanos, ya no es así la cosa. No hay derechas ni izquierdas. Estamos divididos en blancos, en mestizos y en indígenas. Ya eso pasó a la historia. Esas cuestiones ya en los países maduros ya no contan para nada. Estamos todavía pensando en que la CICIG va a cambiar a Guatemala. A Guatemala solo podemos cambiarla nosotros. Y para cambiar nosotros tenemos que empezar por aquel evangelio que prediqué, tan bonito, recuerda. Conviértanse y crean en el evangelio. Así empezó la predicación de Jesús. Conviértanse. Hay que cambiar. Hay que salir del eclipse y dejar a un lado la media luz, las medias tintas y empezar a vivir una vida correcta. Yo tengo mucha esperanza porque la gente joven se está preparando, tiene otra visión, tiene preparación, tiene cultura, van a la universidad, ya casi no hay ningún muchacho de clase media y muchos humildes también, indígenas, que van a la universidad. Y amigo, la universidad, digan lo que digan, te cambia. Yo toda mi vida soñé con ir a la universidad. Y amigo, no me pesa haber tenido esta ilusión porque lo conseguí. Bien, el Evangelio de hoy es interesante por lo que voy a decir a continuación. Pero antes voy a citar a una autoridad, por supuesto, para excusarme, porque el género, digamos, de predicación, de evangelización, más difícil, más complicado, nadie sabe cómo, se llama la homilía. A mí usted me manda a hablar de la pobreza y yo me preparo y le echo un rollo de campeonato. O me manda a hablar, qué sé yo, del suicidio y le suelto un rollo de campeonato, porque es un tema
un tema que yo puedo manejar con mis ideas, con la experiencia, Bien, pero resulta que, ¿cómo interpretar el Evangelio? Cuando yo puedo pensar que el de enfrente lo va a interpretar de otra manera y aquellos que se llaman cristianos de otra y los ortodoxos de otra, ¿cómo interpretar el Evangelio de hoy, que es un pasaje muy significativo en la historia de las curaciones de Jesús? Entonces uno tiene que recurrir a la gente que sabe más. Y hay una persona a la que yo admiro, está muy anciano, pero yo admiro mucho, porque es una figura moderna, del mundo moderno, ya viejo, de la Iglesia, el que fue Papa Benedicto XVI. Miren ustedes, el 70% de los triunfos del Papa Juan Pablo II se deben al anonimato de este cardenal, que luego fue Papa. Es un hombre muy serio, muy alemán, muy brillante, un gran teólogo. Y escribió, siendo Papa, digamos, no es propiamente encíclica, es un comunicado, es una carta que se llama Verbum Dei. Verbum significa palabra, Dei, Dios, palabra de Dios. Esta encíclica de Benedicto XVI tiene un quehacer que hay que leerla despacio. Yo la he leído y habla cómo debe de ser una homilía, porque yo pienso, y se lo he dicho, y por eso hablo, tratando no de aburrirlos, sino de expresarles mis sentimientos personales cristianos como sacerdote. Hablo bastante porque es el único lugar donde hoy puede escucharnos el pueblo. O sea que fíjate la responsabilidad de una homilía. Aquí hay un amigo mío que me dijo el otro día que en España se aburría yendo a una misa que duraba con costos media hora. Se iban el sábado, aquí está en el matrimonio, se iban el sábado a una misa. ¿Qué puede hacer uno en una misa en que 10 palabras, una sobre el gobierno y otra sobre la economía y otra sobre la Unión Europea? No, por ahí no va la cosa. Una homilía, dice el Papa, tiene 3 pasos. 3 pasos. El primer paso es: ¿qué dice el texto de sí mismo? ¿Qué le dice a ustedes esto de curar un leproso? Ustedes nunca estuvieron en el leprocomio, ¿verdad? Yo ya les conté que fui una vez y nunca más volví. Fui con Ricardo, que era un gran apóstol en esta comunidad. Y él iba cada 15 días, les llevaba toallas, les llevaba papel de baño, les llevaba para lavarse los dientes. Pero yo, cuando vi a los leprosos, me entró una angustia que estuve 8 días sin comer porque todo lo veía como con lepra. Ay, amigo, la lepra es terrible y existe. Y ahí me enteré yo de que la lepra es contagiosa. Yo pensé que no era contagiosa, es contagiosa. Entonces, en Israel la lepra era vitanda, totalmente vitanda. Ahora, ¿cómo es que Jesús rompe todas las normas del Levítico y todas las tradiciones y cura a un leproso? Se acerca al leproso, toca al leproso y el leproso viene con él, se hinca y lo toca. ¿Cómo se explica esto? Delante de la gente. Es enfrentarse con el sistema. Lo que está pasando en Guatemala es que nos estamos enfrentando contra un sistema corrupto. Y mucha gente cree que lo va a solucionar la CICI, lo van a solucionar los guatemaltecos, porque ya la gente joven no va a soportar todas estas, llamémosle cariñosamente, porquerías a las que estamos asistiendo diariamente por las noticias de radio, de periódico, de televisión, que no solo son guatemaltecas, sino internacionales. Volvemos. Primera pregunta. ¿Qué dice el texto en sí mismo? Porque
No podemos convertir el texto en un pretexto. Eso no dice el Papa, lo digo yo. En un pretexto que diga lo que yo quiero decir, que es lo que hacen todos los fundamentalistas. Predican el Evangelio de Cristo para su interés personal o para su pequeña comunidad. Y amigo, por ahí no va la cosa. La segunda condición que pone el Papa es: ¿qué nos dice el texto bíblico a nosotros? ¿Qué les dice a ustedes el texto bíblico? Si yo fuera muy moderno, lo cual no se debe litúrgicamente, saldría preguntándoles qué le dice a usted y tal y cual. Y así me haría más moderno, pero yo no voy por ese camino. A mí me gustan las cosas serias. Que tiene que predicar la homilía, aunque sea un monólogo, es el sacerdote, punto. No el pueblo, es el sacerdote. Después se puede hacer un convivio sobre la homilía en la misa, cuando no hay mucha gente, ¿verdad? ¿Qué le dice a usted este texto bíblico? Porque es raro, ¿verdad? Un leproso que se acerca. Y en tercer lugar, ¿qué le contestas tú a este texto bíblico? ¿Qué le contestas? Porque yo tengo que esforzarme en explicarlo a mi manera, pero ustedes tienen que recibirlo y vivirlo a su manera, lo cual es un compromiso de campeonato. Entonces ya la homilía no es un monólogo, es un diálogo. Yo le explico y usted tiene que decir cómo voy a vivir yo este Evangelio. Miren ustedes, ¿qué le contestamos hoy al Señor? Hay que responder a su palabra. Si Él nos habla, sería mucha falta de educación no contestarle. Si Él nos habla con cariño, hay que contestarle con cariño. Y si nos habla con dureza, hay que aceptarla por nuestros pecados, porque dije al principio que éramos frágiles. Hoy tenemos un texto, ¿cómo diría yo?, significativo. Ni bueno, ni malo, ni espectacular, pero sí significativo. El Levítico dice que un leproso era un marginado. Estaba fuera de su familia, no podía vivir en familia porque la lepra era contagiosa, y fuera de su sociedad, la sociedad lo rechazaba. Vivían a las afueras en cuevas. Ya recuerdan aquella película a los grandes, la gente grande de Ben-Hur, ¿verdad? Y lo aplicamos a nosotros diciendo, bueno, ahora no vemos los leprosos porque hay leprocomios, ¿verdad? Pero tenemos en el mundo una lepra que se llama la lepra del pecado. Es un bonito símil, pero es un poco exagerado. Hoy ya no se aplica a esta marginación, lepra de pecado. Tenemos marginados a montones y los tenemos con toda tranquilidad y no nos quitan la paz, ni siquiera el deseo de desayunar. No nos quita nada. Miren, tenemos un montón de marginados hoy en una sociedad. Los pobres que no tienen nada. ¿A usted no le impresiona que un país rico como Guatemala haya pobres que no tienen nada, nada, nada? Yo no sé si aquí habla Juan nicaragüense, pero Sergio Ramírez, que fue contrario, que fue vicepresidente con el actual presidente, que rompió con el sandinismo porque se dio cuenta que era una farándula, dijo que cómo va a sostenerse un país con paz, porque va a explotar en cualquier momento. Dijo Sergio Ramírez presentando su libro, Premio Cervantes, brillante escritor, dijo: en Nicaragua hay poquísima gente que llegue a tener $2 diarios para sustentarse. Sí, una persona que tiene $2 para comer en una familia se muere de hambre, porque no le llega ni para las tortillas. Bueno, entonces, marginados los pobres que no tienen nada. Porque hay pobres que tienen algo.
Hay pobres que tienen pues una vaquita, tienen unas gallinas, tienen unos pavos, tienen unos cuantos palos de papaya, tienen un terrenito, cosechan un maíz. Estos pobres tienen algo, pero hay en Guatemala miles de pobres que no tienen nada. Esto se llama marginación social. ¿A quién le interesa? ¿A quién? Nos interesa a nosotros, nos dice algo este Evangelio. Otros marginados, las víctimas de enfermedades desconocidas. Cuando los doctores hoy que tienen tantos medios y tantas máquinas, yo he pasado por eso todos estos días de atrás, es una maquinaria tremenda, la meten a uno en máquinas hasta para verle el fondo del ojo. Un médico, cuando no sabe una enfermedad de estas, como llamo yo, desconocida, dice, bueno, es un virus nuevo, hay que seguir estudiando. Y cuando te diste cuenta, te mueres y además no pagaste la factura y dejas a la familia en la calle. Miren ustedes, otros marginados son las víctimas de organizaciones criminales. Esta gente tatuada en que sabemos que son esbirros, que son parte del crimen organizado, no pueden ir a pasear a la Sexta Avenida, porque de alguna forma les puede caer. Puede haber alguno que les pegue un balazo. Miren, son también marginados las víctimas de explotadores de trabajos inhumanos. Recuerdo una vez que iba yo con una familia que está aquí a Tapachula y me llamaba la atención en el camino la cantidad de niños que estaban con un martillo, con una porra, rompiendo piedras para después poder hacer obras con cemento, partiendo piedras de río, partiéndolas a golpe limpio, los niños. Esto es un trabajo inhumano para niños. Y los niños, por ejemplo, marginados, comprados para la prostitución. ¿Ah, que no? Que sí. Es que en Guatemala no hay drogadictos. Sí, hay muchos, usted no se ha enterado. Usted vive en el eclipse, no se ha enterado. No tiene clara. En Guatemala hay una cantidad de drogas de campeonato. Y la misma gente lo dice. Cuando hace un edificio nuevo, siempre dice, es de la droga. Digo, qué bárbaro. La droga parece el Banco Internacional, tiene todo el dinero del mundo. Mire usted, marginados, los drogadictos, hay muchos drogadictos. Los alcohólicos, somos un país de alcohólicos. Los sidosos, en Guatemala hay muchos problemas de sida, que nadie quiere cuidar. Y también hay otros marginados, los llamados presos políticos, que están ahora de moda, que no tienen ningún derecho, porque a la hora de la verdad no tienen derechos. Una justicia sin derechos es una justicia flaca, coja, manca y enferma. Usted tiene derecho a un montón de cosas, como, por ejemplo, la presunción de inocencia. Es que hay que cumplirla. Y no hay presunción de inocencia en el sistema guatemalteco. No hay presunción de inocencia. Ayer llamé yo a una patoja que viene su familia a mi sobrino está. El periódico decía, será intervenido el transurbano por 1.450 y tantos millones. Y yo llamo a la esposa de Luis, que es el que maneja eso, y le digo, ¿qué va a pasar? Dice que nos vamos todos a la cárcel. Pero hay que saber por qué hay esta deuda, por qué esta deuda está presente, por qué. Hay que saber y él tiene que explicarlo. ¿Le dejarán explicarlo? Ahora, supónganse ustedes el caos que se crea en esta sociedad, que se suprima un mes el transurbano. ¿Qué hacemos? ¿Dónde va la gente? ¿En qué se maneja? En esas coloradas que son una soberana porquería. Bueno, que tenemos que pensar que tenemos derechos.
Los que son agnósticos dicen que la vida es como dicen ellos, la vida es la vida es un derecho, pero no una obligación. Hablando de que uno se puede suicidar. La vida no es un derecho, la vida es un don, y como don hay que agradecerlo viviendo hasta el final. Bien, entonces vamos a entrar un poquito en lo que yo llamo cuerpo de la homilía, que es cortita, ya verán. Hay aquí dos clases de valentía que nos hacen falta a nosotros al escuchar el Evangelio. Valentía, porque a veces no nos enfrentamos. ¿Recuerdan aquella gran manifestación que hubo en Guatemala que cambió la historia? ¿Seríamos capaces de volver a hacerla? ¿Seríamos capaces nosotros de clase media de volver a hacer una manifestación y decir no estamos de acuerdo con él, tenemos miedo, el trabajo no es oportuno? Hay que dejarlo todo. Es cuando tu mamá está enferma, hay que dejarlo todo para entenderla, ¿verdad? Aquí hay dos valentías. La valentía del leproso. Este hombre rompe con todas las reglas y se presenta a Jesús, se hinca y lo toca. Tipo valiente, ¿verdad? De carácter. Y Jesús responde con la misma valentía. Rompe las reglas, que no podía permitirse acercar a ningún leproso. Rompe las reglas, lo toca y lo cura. Dos valentías que necesitamos hoy sacar nosotros de este Evangelio, porque a los guatemaltecos nos falta unidad y valentía. Si estuviéramos unidos y fuéramos valientes, no estaríamos en la situación que estamos. Pero por miedo, por la familia, más resorribor y más paredes, y así no vamos a solucionar nada. Hay que enfrentarse con un sistema corrupto y anticuado, y hay que enfrentarse a hacer un Estado de derecho. No hay para dónde. Miren, esta valentía nos dice, vete y no se lo digas a nadie. Pero ¿cómo es posible que Jesús diga eso? ¿Saben por qué lo dice? Porque el sistema no iba a aceptarlo. Y le dice, no lo cuentes a nadie, porque se enteran los esbirros del gobierno y nos cae a los dos, a ti y a mí. A ti te quitan el derecho a trabajar, te siguen considerando leproso, van a seguirte marginando, y a mí me van a mandar a la punta, que es más allá de acá. Lo cierto es que, ¿qué nos dice a nosotros hoy? Dice el Papa, ¿qué nos dice a nosotros hoy este especial Evangelio? Jesús hace un signo del reino. Muchos creen que el reino de Dios no existe. Aquí entre ustedes hay un gran reino de Dios. Yo soy testigo en esta mi enfermedad del cariño de la gente, del desprendimiento de la gente, de los valores que tiene la gente, del agradecimiento. En fin, estoy obnubilado, qué palabra más selecta, ¿verdad? Es decir, estoy deseclisado de ver la bondad de ustedes. Eso es el reino, está dentro de vosotros. Cuando uno lo tiene dentro, lo saca y se va sacando con la conducta, con la forma de ser, con la forma de pensar, con la forma de hablar. Miren, el otro día le decía yo a un señor, mira, tú estás en una cárcel, pero nosotros los que estamos fuera estamos en otra cárcel, porque la sociedad en que vivimos nos lleva a construir cárceles para defendernos de esto, de aquello, del otro, o sea, que vivimos en mundos encarcelados, en mundos cerrados, que se llaman marginación. Pues a lo que iba, Jesús hace un signo, es decir, algo que quede para la historia, no un milagro, aparte de que era un milagro, un signo del reino, de que el reino de Dios no puede haber marginación, punto, de ninguna clase
en ninguna circunstancia y en ningún tipo de gobierno. Jesús predice con este hecho su antimarginación. Va en contra de la tradición de Levítico, se enfrenta a la misma ley que había dado su Padre Celestial. No se puede marginar a nadie que sea del pueblo de Dios, y todos somos del pueblo de Dios, blancos, negros, indígenas, listos, tontos, cultos, incultos, ricos, pobres, todos somos parte de un pueblo fabuloso, el pueblo de Dios. ¿No le seguimos haciendo hoy esta marginación? Por ejemplo, yo tenía aquí una maestra que descubrimos que era evangélica. Ahí vinieron a decirme a mí, la directora, tenemos que sacarla porque es evangélica. Dije, bueno, pero ella se presta perfectamente, era una magnífica maestra, ahí vive cerca, y ¿qué me importa a mí que sea evangélica? Lo que importa es que sea buena maestra y no me venga a meter ideas evangélicas a los niños, ¿verdad? No, pero hay que sacarla porque es evangélica. Dije, no. Al poco tiempo vino a hablarme una señora que unas monjas la sacaron del colegio porque ella fue con su hija, que era evangélica, a una boda evangélica. Entonces, cuando regresó, la superiora, muy levítica, la mandó a la punta, es decir, la sacó del colegio. Esto se llama estupidez marginal, y esto aún se sigue dando. El leproso es un marginado total en este evangelio, marginado del pueblo de Dios, lo habían sacado de la comunidad, y marginado de su familia, no podía visitar su familia, ni la familia a él, ni él a la familia, ni de cerca ni de lejos. El reino que Jesús predica es incluyente. Qué palabra más bonita, ¿verdad? Es incluyente, no excluyente. El leproso no queda solo curado, queda integrado, queda incluido de nuevo en el pueblo de Dios. Una tradición literal del versículo 41, que está, si lo ven en el Evangelio de hoy, hay una traducción que dice, se compadeció. Y a mí eso de compadeció como que no me llenó. Entonces diré directamente, como yo sé griego, diré directamente en el Evangelio griego. La palabra que usa en griego hoy no es que Jesús se compadeció del leproso. Jesús se encolerizó con la situación en que vivían los leprosos y quería romper esta margen. Se encolerizó. No es lo mismo compadecerse que encolerizarse. Tú tienes que corregir a un hijo, no es lo mismo compadecerse de que tome muchos tragos que encolerizarse y decirle, mire, esto no puede continuar así. Si usted sigue tomando, se va a ir a vivir al Palacio Nacional, pero no aquí en mi casa. No. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Así que se encolerizará hoy ante la marginación que existe en el mundo. ¿Creen que Jesús se encolerizará hoy ante la marginación que hay en el mundo? Marginación social, marginación religiosa. Miren ustedes la marginación que hemos hecho, yo no, de los matrimonios civiles. Pero resulta que un señor le fue mal en el matrimonio, está bautizado, tiene derechos, es del pueblo de Dios, pero resulta que en la iglesia ni puede confesarse, ni puede comulgar, ni puede... Yo desde muy joven dije, voy a cambiar, voy a cumplir con la ley externamente, ¿verdad?, para evitar escándalo, pero yo voy a actuar de otra manera. Y entonces me aprendí una canción mexicana que dice, a mi manera. Bien, queridos hermanos, esta gente, por ejemplo, marginada, los que no tienen nuestra ideología,
aunque yo soy de derechas y los comanches. Hay que llegar a acuerdos, hay que hablar, hay que oír, hay que explicar, hay que entender, hay que cambiar. Y también son hoy marginados los de otra etnia. En Guatemala sabemos que hay una etnia que ha sido históricamente marginada. Este milagro es signo de que Dios está con nosotros. Está la presencia del reino diciéndonos, esto no es así. Y como lo llevamos dentro, nosotros practicamos la antimarginación. Y hay que ver cómo hay en Guatemala gente con una caridad y con una sensibilidad, como digo yo, de campeonato. No de la Copa del Rey, pero de campeonato. Mire, por favor, no lo encuadremos en el peligroso terreno tonto de la milagrería. Otro milagrito del Señor no. Es un signo del reino este Evangelio. Por eso es importante. Termino con 3 conclusiones. Miren qué ordenado estoy, ¿verdad? Primera conclusión, es interesantísimo. Nos encoleriza hoy la marginación que hay en nuestra Guatemala. ¿Qué te dice a ti este Evangelio? ¿A usted le molesta la marginación que hay en Guatemala? ¿Te le molesta? ¿O le gusta? Ah, como yo soy blanco, el otro es moreno. Miren ustedes. O la marginación que están provocando diariamente, aunque está aquí Jin, en Estados Unidos. Sí, que hay un montón de gente que se escapó, que se metió por... Bueno, tienen que defenderse, tienen derecho a defender su país y sus fronteras. Ustedes tienen un país, como decía a mí, uno que estaba nominado para presidente, pero quedó el 4º, Pisa, en Costa Rica. Tengo que cambiar Costa Rica. Tenemos ya un mestizaje que nos está destruyendo como país. En Costa Rica, que tiene 3 millones y pico de habitantes, hay más de 2 millones de nicaragüenses, con otra mentalidad, con otra cultura, con otro color. ¿Qué hacemos? Vean ustedes el problema profundo del signo de la antimarginación. Bien, este Evangelio pide más integración social, lo que decía el Papa. ¿Qué nos dice a nosotros este Evangelio? Que tenemos que tener más integración social. Nos da miedo tocar a tantos leprosos que andan hoy por ahí, drogadependientes. La gente, El otro día iba un señor en un pick-up muy grande, ¿verdad? Y iba haciendo unas cosas rarísimas. Y el señor que iba detrás de mí iba haciendo también cosas rarísimas. Por fin se marginó y yo dije, este tipo es inteligente, yo también me voy a ver. Y nos bajamos. Y yo le dije, ¿qué le pasará a este señor? Irá con tragos, eran como las 10 de la mañana. Me dijo, no, padre, es un drogadicto, va con droga. Va a tener un problema en cualquier momento grave. Iba haciendo unas heces, claro, iba en un pico vigente. O sea que tenemos nosotros capacidad para entender que tenemos un montón de drogadependientes que andan hoy por ahí. Tenemos gentes que tienen SIDA, somos un país con cantidad de alcoholismo. Nos compadecemos de toda esta gente. Cuando salió el problema del SIDA, la Madre Teresa de Calcuta reunió a sus monjas y les dijo, estamos dispuestos a atender a esta gente marginada. Entonces dijeron, sí, y fueron los primeros y los que más atienden a la gente con SIDA, las monjas de Santa Teresa de Calcuta. Segunda conclusión, ¿qué vamos a hacer con lo que de otras religiones? A mí me toca ya la muchacha
con su familia se pone aquí, son católicos, y los otros evangélicos se ponen allá. Y yo hago una misa intermedia con muchos salmos, no me meto con ellos, doy explicaciones, aprovecho para tirar mis piedritas, por supuesto, porque así soy yo. Pero es importante que tengamos en cuenta que el 40% de nuestra sociedad es evangélica. Miren, en Costa Rica, un país donde yo viví 12 años, el 99% eran católicos en el año 70 que yo vine a Guatemala. En este momento, teniendo algún candidato valioso como este muchacho Pisa, que es amigo mío, va a salir un pastor evangélico, igual que en Guatemala. Perdóneme, pero un pastor evangélico no está preparado políticamente para ser presidente. No. Es como si me ponen a mí de presidente, haría el ridículo. Y si yo pongo al presidente a hacer una homilía, hace el ridiculísimo. Así que cada uno en su lugar y Dios en el de todo. Bueno, radicalizarnos ante otra religión es lo nuestro. Este evangelio nos dice, no, tenemos que vivir en una sociedad dividida religiosamente, evitar contactos, evitar murmuraciones, evitar enfrentamientos. Tenemos que entender que somos todos hijos de Dios y que tenemos que hacer el reino. Esto es un reino en serio, porque el otro sería un reino puramente nominal. Para ellos y para nosotros tenemos que cambiar y decidirnos a ser seguidores del Evangelio, aunque ellos a su manera, nosotros según la letra, el Espíritu y lo que nos dice. Y termino. Tercera conclusión. Ojalá que la experiencia de tanto curado se convierta en que estos curados serán anunciadores del reino. Yo podía decirles que he tenido que aprender, porque teóricamente lo sé muy bien, pero prácticamente he tenido que aprender con mi enfermedad a ser humilde. A mí me cuesta mucho molestar a los demás. Tengo que tener humildad de dejar que me lleven, que me traigan, y yo le agradezco mucho que la persona que lo hace está aquí. He tenido que aprender a aceptar que me tienen que operar, he tenido que aceptar una enfermedad que no me gusta para nada, con lo bien que estaba yo. He tenido que aceptar la voluntad de Dios y rezar el Padre Nuestro sin eclipse. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y yo hoy estoy entre los que tengo que hacer su voluntad. Porque si a usted le dicen, por ejemplo, bueno, mire, resulta que usted tiene diabetes, mire, tiene 140 y lo máximo son 120. Ahí lo dice el papel, muy bien. Pero si a usted le dice, usted tiene un problema psicológico, usted tiene un problema de alta, psicosis, usted tiene un problema de bipolaridad. Yo no estoy loco, lo loco, no sé cuánto. Aceptar con humildad una cuestión que ataca nuestra personalidad íntima, nuestro mundo, nuestro espejo donde nos vemos, cuesta mucho. Seríamos capaces de reintegrar a más de 150.000 mareros que inundan la nación y nuestra ciudad. Reintegrar. El gobierno tiene que tratar de crear medios para reintegrar a toda esta gente que fue marginada y desintegrada de la sociedad, porque matarlos a balazo limpio o limpiarles, no, hay que reintegrarlos a la sociedad. Esto es un quehacer mucho más importante que el Congreso de la República. Seríamos capaces en Guatemala a reintegrar a toda esta gente que está marginada por el ambiente, por la pobreza, por la falta de formación, por la falta de escuela. Esto es lo que nos roban
Esta gente nos roba el celular, esta gente nos roba el carro y, más duro, violan a nuestras mujeres y a nuestras hijas. Seremos capaces, según este Evangelio, a reintegrarlos, a comprenderlos y a hacerlos parte del reino de Dios. Menuda tarea la que nos deja este aparente, simplísimo Evangelio. Amén. Amén.